Querido don Juan Antonio, hermanos sacerdotes, seminaristas y queridos hermanos, muchas gracias por participar en esta sesión del aula Civitas Dei en el contexto de los 25 años, el 25 aniversario de la fundación del Seminario de la Inmaculada y los Santos Niños. Así que pues agradecemos a don Gaspar su presencia y don Luis Eduardo Morona será quien le presente. Damos cordialmente la bienvenida a este nuevo encuentro del aula cultural Civitas Dei a don Gaspar Hernández Peludo, que es sacerdote de la diócesis de Ávila, ordenado en el año 2002. Realizó sus estudios de licencia y doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma, defendiendo su tesis Cristo y el Espíritu según el In Ioannis Evangelium de San Cirilo de Alejandría, dirigida por el entonces profesor Ladaria. Desde que regresó a la diócesis, su labor ha estado siempre vinculada a la formación sacerdotal y a la promoción de la pastoral vocacional. En septiembre del año 2012 fue nombrado rector del Seminario Diocesano y del Teologado de Ávila, que tiene su sede en Salamanca. Además, es miembro del Consejo Asesor de Rectores de la Conferencia Episcopal y ha sido uno de los redactores del nuevo Plan de Formación Sacerdotal para España, aprobado en el año 2020, y que lo tiene ahí a su vera. Es además profesor de Patrología y de Teología Sacramental en la Universidad Pontificia de Salamanca y coordina la cátedra Mosén Sol para estudios acerca del ministerio ordenado y de la formación sacerdotal. Una de sus últimas publicaciones se ha centrado en la dimensión neumatológica del sacerdocio ministerial y tiene como título Ministerio del Espíritu y Ministros del Espíritu, la dimensión neumatológica del ministerio ordenado. Esto fue en homenaje a Santiago del Cura, ¿no? Hemos considerado, como ha dicho nuestro administrador apostólico, muy adecuado invitar a don Gaspar con motivo de este aniversario, de estas bodas de plata que estamos celebrando a lo largo de todo el curso, de nuestro Seminario Mayor Diocesano de la Inmaculada y de los Santos Niños, para que nos hable de la formación de los candidatos al sacerdocio hoy, en la actualidad. Gracias, Gaspar, por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludo a don Jesús, a don Juan Antonio, que me conoció como pequeño seminarista, bueno, mucho no crecido, en el Colegio Español de Roma, y a todos ustedes. Agradezco también a don Luis Eduardo su amable invitación y presentación. Y paso a desarrollar el tema que me han asignado, la formación de los candidatos al sacerdocio hoy. El 25 aniversario de la erección del Seminario Mayor de Alcalá creo que es una ocasión providencial para profundizar en el sentido de una institución como esta dentro de la Iglesia diocesana y para plantearnos una cuestión capital que ya formulaba Pastores Davo Bovis: ¿cómo formar sacerdotes que estén verdaderamente a la altura de estos tiempos, capaces de evangelizar al mundo de hoy? Pues en palabras del gran historiador de la Iglesia, Hubert Jedin, hay ciertamente una doctrina sobre el sacerdocio válida para siempre, pero no hay un ideal del sacerdote válido para todos los tiempos. La figura del presbítero resulta de la confluencia entre lo instituido por Cristo y transmitido por la Iglesia en su tradición, las circunstancias históricas y eclesiales que lo van modelando en cada época, los estilos sacerdotales, y la realización personal y única del ministerio por cada persona. La Iglesia en España ha respondido a la cuestión planteada en su reciente Plan de Formación Sacerdotal, aprobado por la plenaria de la Conferencia Episcopal en abril de 2019 y publicado un año después tras su preceptivo reconocimiento por Roma. Justamente, el Seminario Mayor de Alcalá comenzó su andadura 2 años después de entrar en vigor el anterior Plan de Formación para Seminarios Mayores, 1996, que pretendía aplicar las orientaciones de la Pastores Davo Bovis a la formación sacerdotal en España. Y ahora celebra sus bodas de plata también 2 años después
de la publicación del nuevo plan, cuya finalidad es concretar para las iglesias de España la normativa y orientaciones de la ratio para toda la Iglesia universal. La intención de esta ponencia es por ello presentar dicho plan en sus trazos fundamentales. El título resume ya su sentido y finalidad: formar pastores misioneros. Formar es un verbo que sugiere acción y dinamismo. En nuestros días, sin embargo, asistimos a algo nuevo. Hoy no se ponen en crisis solo los contenidos, métodos o instrumentos de la formación, sino el concepto mismo de formación. La cultura posmoderna actual, según el entonces cardenal Bergoglio, se caracteriza por la licuefacción de las formas, privilegiando una vivencia de experiencias que las mezclan, desdibujan o transforman. Si la formación implica proceso, hoy todo es cambiante, en una concepción ahistórica del tiempo como suma de instantes sin conexión. Según la filosofía clásica, formar no es un mero añadido exterior a una materia ya constituida, sino precisamente imprimir en ella la forma que constituya su identidad sustancial y determine su pertenencia. Mientras en la actualidad se promueven las identidades múltiples, véase la ideología de género, para un hombre deconstruido y las pertenencias parciales para un hombre desvinculado. Vivimos además una crisis de las instituciones y mediaciones objetivas, cuando la formación implica, según su etimología latina, precisamente institutio. Finalmente, la formación es sospechosa de extrinsecismo, generalización o pasividad para un hombre contemporáneo que absolutiza la libertad autónoma, su individualidad y el hacerse a sí mismo. Por eso en este contexto merece la pena entender el sentido genuino de la comprensión cristiana de la formación. Según la antropología bíblica, el hombre ha sido creado para ser llamado. Su vocación no es un añadido a su naturaleza. Él es lo que está llamado a ser. La formación cristiana es descrita por San Pablo con rasgos generativos. Dice en Gálatas: hijos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Formarse, antes que una acción nuestra, es un dejarse formar. El pasivo ser formado es un pasivo divino, indicando la acción del Espíritu que va plasmando los rasgos de Cristo, y supone el activo dejarse hacer por el hombre, para así alcanzar en su vocación específica aquello a lo que está llamado, la plenitud de la imagen grabada en él desde el principio. Formarse es, pues, el verbo apropiado a todo discípulo. El objetivo específico de la formación sacerdotal es formar pastores, segunda palabra del título. La imagen del pastor ha sido la más utilizada por el Vaticano II y los documentos magisteriales posteriores para sintetizar el sacerdocio apostólico. Ya el documento sobre la formación del concilio, Tatantocius, en el número 4, decía: toda la educación de los alumnos en ellos, los seminarios, debe tender a que se formen verdaderos pastores de almas a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, maestro, sacerdote y pastor. Precisamente por esto, la exhortación apostólica de Juan Pablo II sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual se tituló Pastores Dabo Vobis. Pues bien, si formar señala lo común de todo discípulo cristiano, pastores es lo específico de la vocación sacerdotal, misioneros, tercera palabra de nuestro título, explicita el estilo de ser pastor que más necesitamos en la hora actual de la Iglesia, ante un mundo
cada vez más refractario al Evangelio, como nos está recordando el Papa Francisco. Si todo cristiano por el bautismo está llamado a ser discípulo misionero, todo presbítero, por su ordenación, ha de ser pastor misionero, con un estilo marcado por la cercanía, la compasión y la ternura. Así lo dijo el Papa en el discurso de apertura del simposio para una teología fundamental del sacerdocio que hemos presentado esta mañana. Pero ¿cómo llevar a cabo este objetivo? Formar pastores misioneros. Nuestra conferencia episcopal nos ofrece un plan. De ahí el subtítulo del documento. Plan se relaciona con plano, proyecto. En la Biblia, en varias ocasiones, Dios revela a Noé, Moisés, Salomón, el vidente del Apocalipsis, los trazos del arca, de la tienda del encuentro o del templo que han de edificar para el pueblo. Se ha conservado un plano de la Carta a Puebla de la Villa de Alcalá de 1565, del mismo año en que el flamenco Anton von den Wingarde, Antón de las Viñas, pintara, por encargo del rey Felipe II, la hermosa ciudad de la ciudad complutense, tras la renovación urbanística de la misma, promovida 6 décadas antes por el cardenal Cisneros. El cardenal franciscano planificó una nueva ciudad, ensanchando, por así decir, el casco medieval, empedrando sus calles, trazando redes de alcantarillado, diseñando colegios y casas para estudiantes y profesores, en una palabra, poniendo el urbanismo al servicio de su proyecto cultural y eclesial renovador. Así formar es como urbanizar, levantar la casa de la vida de un joven, ensanchando su espacio, según la llamada de Dios, para que pueda contribuir a la edificación de la Civitas Dei, como se titulan estos encuentros en medio de los hombres. No por casualidad, el cardenal Ratzinger, al poner la primera piedra del seminario de Múnich, eligió esta frase de 1 Pedro 2:5: también vosotros, a modo de piedras vivas, dejaos edificar como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. No hay edificación sin cimientos. Por eso, todo plan vive de ese coloquio entre fidelidad y novedad, al que también nos invita el jubileo que estáis celebrando. A este propósito, con motivo de los 400 años del seminario de Würzburgo, decía Ratzinger: el ser humano solo puede vivir orientado hacia adelante y avanzar si está en el seno de un contexto. El crecimiento solo es posible donde hay raíces, y un nuevo conocimiento solo puede madurar si el hombre no ha perdido la memoria. El recordar la historia, tal como es la intención y el fin de los jubileos, no puede descartarse como una nostalgia romántica. Es fecundo si se torna en una evocación de lo permanente y al mismo tiempo en una búsqueda del camino que sigue. De eso se trata con esta celebración. Hecha esta introducción un poquito demasiado amplia, vamos punto a punto. Primer punto, el paisaje. No hay vista sin paisaje, ni plano que no tenga un marco para interpretarlo. Así, en la vista de Alcalá, Antonio de las Viñas escribió su nombre y el año en que él pintó esta obra en la pared lateral de la Posada del Diablo. Y detrás pues colocó las colinas del Alcalá la Vieja, el soto del río Henares. La formación sacerdotal no se realiza en abstracto. El correctivo que Presbyterorum Ordinis hizo a la visión del sacerdocio preconciliar fue precisamente este: cómo realizarlo de forma concreta aquí y ahora. Esto da razón del capítulo 1 del plan de formación, dedicado a describir sucintamente el contexto sociocultural y eclesial de España que influye en el perfil de los candidatos al sacerdocio hoy. En síntesis,
Se constata que vivimos también en España no solo una época de cambios, como ya decía el Proemio de Presbyterorum Ordinis del Vaticano II, sino un verdadero cambio de época, manifestado especialmente, así lo dice el texto, en el silencio sobre Dios, con una secularización creciente, en la debilidad social y estructural de la Iglesia, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, con confianza hacia ella como lugar de la verdad sobre Cristo, y en una honda crisis antropológica, vinculada al subjetivismo, relativismo, crisis de identidad, fragilidad de las familias y de las relaciones. Todo esto se refleja a su vez en los jóvenes, muchos de ellos caracterizados, según el documento en breve, por la vulnerabilidad, la hiperconectividad global pero profundamente desvinculados, la inestabilidad local, emotiva y decisional, o la descristianización. El documento señala también aspectos positivos de la cultura y de la juventud, planteando el reto de mostrar cómo el Evangelio de Cristo no es enemigo o concurrente de ellos, sino su garante más real y plenificador. Todos estos rasgos influyen de forma más o menos consciente en los candidatos que acuden a nuestros seminarios y plantean enormes desafíos que, vistos con una mirada de fe, se convierten en oportunidades para renovar la formación sacerdotal. Segundo punto, el centro. Si importante es el paisaje y el marco de un plano, lo determinante de él es su centro, al que se dirigen todas las miradas y convergen todas las calles. En la vista de Alcalá, de 1565, sin duda ninguna, ese centro es la iglesia magistral, donde se veneran las reliquias de los santos niños Justo y Pastor. En torno a este templo se edificó el barrio medieval de Santiuste. ¿Cuál es el centro en torno al cual se estructura nuestro plan de formación? Brevemente, la identidad y espiritualidad del presbítero diocesano, tal como se muestra en el capítulo 3, que es el más potente teológicamente de este plan, titulado Los fundamentos de la formación. Podríamos resumir dicha identidad en tres claves, que se corresponden a las tres dimensiones del ministerio sacerdotal. La primera, la dimensión cristológica. La identidad del sacerdote es sacramental, es decir, representa y actualiza la persona de Cristo. Ahora bien, todo cristiano, por su bautismo, representa a Cristo. Lo específico del presbítero es que lo representa como sacerdote, cabeza y pastor de la Iglesia. El plan de formación señala los aspectos más propios de dicha representación, inspirándose en la Escritura. La carta a los Hebreos muestra a Cristo como sumo sacerdote, profeta y pastor, el Hijo hecho semejante a los hombres, cuyo sacrificio cultual consiste precisamente en la entrega existencial de su vida entera al Padre por los hermanos, siendo así constituido en mediador definitivo de la alianza nueva y eterna. Si todo cristiano participa del sacerdocio de Cristo en su dimensión de ofrenda de la vida, el presbítero lo hace también en su dimensión de mediación de la gracia. El presbítero, pues, está llamado a identificarse con Cristo, sacerdote, cabeza al estilo del siervo y pastor con el amor del esposo. Toda la formación sacerdotal será el camino de configuración con la persona de Cristo, con el hacer ministerio de Cristo, con su vida entera. Configuración que, recibida en el sacramento, se desplegará después paulatinamente a lo largo de toda la existencia sacerdotal, configurando una espiritualidad que nace del sacramento y se alimenta especialmente en el ejercicio del ministerio. Ahora bien, el sacerdocio apostólico tiene también una dimensión eclesial, pues no hay sacerdote sin pueblo
cabeza sin cuerpo, pastor sin grey, esposo sin esposa. El presbítero no solo está ante la Iglesia, representando la primacía, la gratuidad de la salvación de Cristo para ella, está también en la Iglesia, recibiendo con todos los fieles lo que Él dispensa como ministro y representando a la totalidad de ellos ante el Señor. De ahí que el plan de formación sacerdotal dedique un apartado del capítulo 3 a presentar el presbítero al servicio de la Iglesia comunión y de su misión en el mundo. El sacerdote recibe el ministerio primeramente no para él, sino para la Iglesia. Con vosotros soy cristiano, decía San Agustín, para vosotros soy obispo, ministro. La relacionalidad es así un elemento constitutivo del ministerio sacerdotal, frente a todo individualismo en su concepción o en su ejercicio. Si ya Presbyterorum Ordinis mostró la triple relación del presbítero en su ministerio, con el obispo como colaborador necesario y consejero, con el resto de los presbíteros como hermano, con todo el pueblo de Dios, Pastores Davo Bovis radicó esta relacionalidad en la naturaleza misma del presbítero, en tanto que su ministerio participa del misterio trinitario de Dios. Dicho de otra forma, el presbítero es y ha de ser un hombre de Iglesia. Y en tercer lugar, el principio que integra ambas perspectivas, la descendente podríamos llamar cristológica, o la ascendente eclesiológica, es el Espíritu Santo, que unge al sacerdote comunicándole la caridad pastoral, es decir, el modo de amar propio de Cristo Pastor. Esta caridad pastoral, que según el concilio reduce a unidad la vida y el ministerio de los sacerdotes, también da unidad a todo el proceso formativo, que consiste en disponerse a recibirla en la ordenación o vivir desplegándola en el ministerio. Tercer punto, el paisaje, el centro, fundamento de la formación, las 4 coordenadas del plan que marcan la formación. El conocimiento de la naturaleza y de la misión del sacerdocio ministerial es el presupuesto irrenunciable de toda la formación sacerdotal. Pero el medio indispensable para llevarlo a cabo es precisamente el proceso formativo. En todo plano se ofrecen al visitante las coordenadas geográficas que a modo de brújula orientarán su marcha. También en la vista de Alcalá de 1565, yo la he tenido delante de mí para, como ustedes ya supongo que la conocen, pues yo la he tenido delante de mí cuando preparaba esta ponencia. Pues en esa vista, Antón de las Viñas, el pintor, ha colocado las coordenadas con los puntos cardinales en la parte inferior derecha, debajo de la Puerta de Madrid. Así el plan de formación está marcado por 4 coordenadas, llamadas también notas de la formación, que articulan todo el proyecto y que querría brevemente comentar, porque a cada una de ellas le corresponde un principio pedagógico para desarrollarla. La primera nota es la integralidad de la formación sacerdotal. Esta se aborda principalmente en el capítulo 4 del plan de formación que presentamos. La fragmentación es un rasgo propio de la naturaleza y de la sociedad humana, pero especialmente está acentuado en la sociedad actual. La maduración de una persona consiste justamente en que vaya alcanzando la unidad que integre lo fragmentario en él: cuerpo, espíritu, pensamiento, acción, pasado, presente, dones y límites, el yo y el tú, lo humano y lo divino. De ahí la importancia del concepto de formación integral, porque es la persona entera, en su totalidad, con lo que es y posee, quien está llamada a la configuración con Cristo Pastor,
poniéndose plenamente al servicio de Dios y de la Iglesia. Esto ha de traducirse en un modelo pedagógico integral que garantice el justo equilibrio entre las diversas dimensiones de la formación. Toda la persona, en todas las dimensiones, ha de ser formada. La película oscarizada hace unos días decía algo así en su título, ¿no? Lo del everything, everyone, all at once, ¿no? Todo, en todo momento, todo junto. Se evitarán así itinerarios formativos desequilibrados, bien por visiones reductivas o erróneas del presbiterado, o bien por acentuaciones u olvidos de algunas de las dimensiones formativas, cuyas expresiones pueden ser los curas místicos ignorantes, los intelectuales patosos, los pastoralistas sin contenidos, los perfectos humanamente, pero sin sabor a evangelio. El plan de formación señala 4 dimensiones, los seminaristas se las saben de memoria: humana, espiritual, intelectual y pastoral, que no son partes inconexas o compartimentos estancos del sujeto, sino justamente dimensiones, por eso las llama así, de una única persona. Su relación no es tanto de prioridad o jerarquía, sino de mutua inmanencia. Están, dice el plan de formación, íntimamente relacionadas e interactúan simultáneamente. Una ilumina a la otra y la hace crecer. De ahí el principio pedagógico de la transversalidad de las dimensiones formativas. De hecho, el plan, cuando las presenta una y otra vez, insiste en esta transversalidad. Así, la formación humana, que no puede reducirse a disciplina, como se hacía antes del concilio, es la base y el fundamento dinámico de toda la formación sacerdotal, ordenada a alcanzar una personalidad madura y equilibrada, que sea capaz de soportar las responsabilidades del ministerio. Esta dimensión se hace más urgente hoy, si cabe, por la profunda crisis antropológica que padecemos y que incide notablemente en la personalidad de nuestros seminaristas. Ahora bien, dicha dimensión, la humana, no es un mero prolegómeno a la formación sacerdotal, es parte constituyente de la misma, ya que la humanidad del presbítero es como la materia del sacramento del orden. Es más, él está llamado a configurarse con Cristo, el hombre perfecto, y según la ley de la vida espiritual, la gracia no sustituye la naturaleza, la purifica y la eleva. En esta relación de transversalidad, la formación espiritual constituye el centro. Velut cor, dice Pastores de Abobovis, como el corazón, que fundamenta, vivifica e integra el resto de las dimensiones, pues configura el corazón con el de Cristo, por continua intimidad y amistad con Él, y debería ayudar, sobre el fundamento de la común espiritualidad que compartimos los cristianos, a asimilar la espiritualidad específica del presbítero diocesano. En esta interacción, la dimensión intelectual, sin perder rigor ni solidez, más aún cuidándola, especialmente en estos días que decía Benedicto XVI, que son de pobreza en lo que respecta a la verdad, no puede limitarse la dimensión intelectual a los estudios académicos, en la facultad o en el centro teológico, sino integrarse en todo el proyecto formativo, de modo que alimente la vida espiritual, es decir, que sea una teología sapiencial, conocer al amado, e ilumine la acción pastoral, la pastoralidad de la teología. Y por último, la dimensión pastoral se presenta como el fin que orienta y ha de informar por entero toda la formación. Según algunos especialistas, debería ser el criterio fundamental de reforma, una formación apacentadora, decía entonces el cardenal Bergoglio, que no se limite a aprender técnicas ni a hacer puntuales experiencias pastorales, que hay que hacer,
sino que debe iniciar sobre todo a un modo de ser que oriente toda la personalidad al estilo del pastor. Para lograr esta integralidad de las dimensiones formativas, el principio integrador es el sujeto de la formación, el propio seminarista, que es el primer responsable y protagonista de su proceso formativo, dice el plan. Él está llamado a hacer libre y conscientemente una síntesis serena y creativa entre sus dones y fortalezas, por un lado, y sus debilidades y fragilidades, por otro, conduciendo todos los aspectos de la personalidad hacia Cristo. Dice el plan, solo en Cristo, crucificado y resucitado, tiene sentido este proceso de integración y llega a su plenitud. En él se recapitulan todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El misterio pascual de Cristo y su fuerza recapituladora de todo y de todos funge así como paradigma integrador de la formación. Segunda nota, coordenada de la formación, la unicidad. La sociedad actual tiende a controlar espacios y a reducir el tiempo a suma de instantes inconexos, perdiendo la perspectiva larga de la historia. Por eso, otro reto en la formación y en toda la evangelización es iniciar procesos. El seminario es un espacio, pero que ha de estar dinamizado por el tiempo, favoreciendo así el crecimiento. De ahí esta segunda nota o coordenada de la formación sacerdotal, la unicidad. El plan insiste en que dicha formación es un único camino del discípulo llamado a ser pastor. Qué bonita la expresión, muy bien. Un único camino del discípulo llamado a ser pastor. Incoado ya en la iniciación cristiana. Discernido inicialmente en la pastoral vocacional, que por eso se introduce en el plan. Verificado durante la formación inicial, sellado por el sacramento del orden y prolongado después durante toda la vida del presbítero, que no deja de formarse. Porque como decía San Juan Pablo II, es verdad que hay una vocación al sacerdocio, sellada por el sacramento del orden, pero luego hay una vocación en el sacerdocio, que crece siempre. De aquí deriva otro criterio pedagógico de capital importancia, la gradualidad. El plan de formación, siguiendo la ratio romana, invita a un cambio de paradigma formativo, pasar del automatismo de aprobar cursos por inercia, o sea, uno entra en el seminario, como ya tiene discernida la vocación, vamos avanzando, curso tras curso, a la lógica de recorrer diversas etapas que se van integrando en un itinerario. Dichas etapas, el nuevo plan, no están marcadas solo por los estudios, sino sobre todo por el camino de conformación con Cristo, de ahí su nuevo nombre, etapa propedéutica, etapa discipular, etapa configuradora y etapa de pastoral o de síntesis vocacional. En cada etapa se subraya un objetivo fundamental, pero este objetivo no se va a olvidar en el resto, al revés, se lo retomará profundizándolo siempre de forma nueva. Es acumulación progresiva. O sea, uno no aprueba la etapa discipular, por así decir, y ya se olvida de que es discípulo, vamos a la configuradora, quemo los apuntes. No. Uno cuando está en la configuradora sigue siendo discípulo y profundiza en ello, y así sucesivamente. Creo que hay tres imágenes que están de fondo en la estructuración de las etapas de la formación inicial y que podrían ayudarnos, especialmente, lo digo por los seminaristas presentes también, a comprenderlas en su gradualidad. Una primera imagen es iluminarlas con el camino de los discípulos con Jesús en el Evangelio. El seminario, como dice el plan citando Pastores Davo Bovis, tiene como objetivo revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los 12,
qué bonito, ¿eh? Revivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los 12. Pues bien, ese camino, siguiendo la estructura paradigmática del Evangelio según San Marcos, tiene 4 etapas. La primera llamada, junto al lago, que les llevó a dejarlo todo y seguirle. Es el momento, podríamos llamar, una palabra latina que parece que pone seriedad al acto, la attractio Christi, la atracción de Cristo, que equivaldría al propedéutico. La segunda etapa es el seguimiento de Jesús junto con otros discípulos y la gente, siendo testigo de sus milagros, escuchando sus palabras y parábolas del reino, que culmina en la confesión de Cesarea. Es el momento de la secuela Christi, del seguimiento de Cristo, que se corresponde con el discipulado. La tercera etapa es un tiempo de especial instrucción que el Señor dedicó a los 12 subiendo a Jerusalén, tras cada uno de los anuncios de su pasión, muerte y resurrección, según San Marcos, y que tiene curiosamente en el centro el misterio de la transfiguración en el Tabor, y como contenidos, la renuncia a sí mismo, la vida comunitaria y el servicio a la imitación de Cristo siervo. Es el momento de la imitatio Christi, la imitación de Cristo, característica de la etapa configuradora. Y finalmente, tras la muerte y resurrección del Señor, los apóstoles son reunidos de nuevo y enviados por el resucitado desde la comunidad apostólica de Pentecostés. Se trata de la missio apostolorum, que ilumina singularmente la etapa de pastoral o de síntesis vocacional. Una segunda imagen de este camino por etapas podría ser la que nos ofrece el proceso de la iniciación cristiana, porque en el fondo lo que pretende el seminario es revivir la iniciación cristiana en la vocación específica al ministerio sacerdotal. Y si la iniciación cristiana se comienza con el primer anuncio que cambia la vida y que uno lleva al precatecumenado, eso es lo que pretende el propedéutico, el primer querigma vocacional que te tiene que tocar tan fondo que sigues. La segunda es el catecumenado. El núcleo de esta es que la palabra haga eco en todas las dimensiones de tu vida, en que seas discípulo. Esto es lo propio de la etapa discipular. La siguiente, la iniciación, es el fotizomenado o de iluminación, cuyo centro es la conversión radical de la persona a Cristo, de modo que por los sacramentos de la iniciación uno quede cristificado. Ese es el objeto de la etapa configuradora. Y finalmente la iniciación cristiana termina con la mistagogía, en la cual el neófito aprende por experiencia los misterios y se va incorporando en la comunidad. Esto ilumina singularmente la etapa de pastoral. Y una última imagen podría completar este cuadro, en clave espiritual, el itinerario propuesto por San Ignacio en los ejercicios espirituales. El fin de los mismos es análogo al de la formación inicial, para quitar las afecciones desordenadas y buscar y hallar la voluntad de Dios en la propia vida para la salvación del ánima. Por semanas de ejercicios podríamos irlas relacionando con las distintas etapas de la formación. Si la primera, lo central, es poner el principio y fundamento de la vida, eso es lo que pretende el propedéutico. Si en la segunda semana se está centrada en el llamamiento del Rey Eternal a venir conmigo, y cuya gracia, la que se pide, es no ser sordo a su llamamiento, esto nos dice mucho del discipulado. Si en la tercera, ya desde finales de la segunda semana, y la tercera, la meditación de las 2 banderas se nos ofrece, que es en el fondo el camino de configuración con Cristo, pobre, deshonrado y humilde, esto tiene mucho que ver con la configuración. Y la cuarta semana, con los relatos de la resurrección y la misión, puede iluminar la síntesis vocacional. Estas son las etapas de la formación, iluminadas con estos paralelismos, por si ayudan. Yo creo, he escrito aquí un poquito más, pero voy a abreviar para no cansar. Yo creo que para entrar en esta lógica sí es muy importante
que en los seminarios acentuemos las dos de los extremos, porque las otras dos del centro están, pero la etapa propedéutica nos ayuda a poner el cimiento y a entrar en esta lógica. Y la etapa pastoral es fundamental para hacer una síntesis vital en el lugar concreto de la pastoral entre discipulado y configuración. Y por último, esta lógica de la gradualidad ilumina también la relación que ha de tener la formación inicial en el seminario con la formación permanente. De hecho, uno de los objetivos repetidos varias veces en el plan de la formación inicial es preparar y capacitar al seminarista para la formación permanente en la vida sacerdotal. En el fondo, se trata de capacitarlo para eso que ahora en pedagogía se dice aprender a aprender. La tercera de las notas es la nota comunitaria de la formación. En efecto, hoy uno de los aspectos más amenazados es la vida fraterna, por la desvinculación que caracterizan nuestras relaciones y el individualismo imperante que afecta también a los candidatos al sacerdocio. A diferencia de la época patrística, hoy domina entre muchos candidatos una comprensión de la vocación marcada por la autocandidatura, y luego esto se refleja en el ministerio. Es decir, acentúa el polo subjetivo, el sentirse llamado por el Señor, que es importante, claro, pero con el riesgo de concebir el seminario o la intervención eclesial como un medio de control o peaje a pagar para alcanzar la meta de la ordenación. De ahí la importancia de la tercera nota o coordenada de nuestro plan, la comunidad, y en sentido más amplio, la eclesialidad de la formación. A partir de ahora, a diferencia del plan anterior, lo de lo comunitario ya no es una dimensión entre las otras, es una nota, es decir, algo que aúna y quiere integrar todas las dimensiones formativas. Por eso, cada vez que se presenta una dimensión, se pone siempre la coletilla, en comunidad, para ver cómo en comunidad crece lo humano, lo espiritual, lo intelectual, lo pastoral. Se insiste mucho en la comunidad del seminario como comunidad de referencia en la formación y se añade también la importancia del acompañamiento comunitario. Esto yo creo que el plan lo insiste bastante. No solo personalmente nos acompañamos, la comunidad acompaña y forma. Y en ella se establecen un tipo de relaciones que también ayudan a crecer, o a descrecer si no es una comunidad madura. Aquí el plan insiste mucho en el acompañamiento comunitario, sobre todo en las relaciones entre el grupo de seminaristas y el del equipo de formadores, como comunidad sacerdotal, cuyo modo de vida y relación también forma. Y ligada a la nota comunitaria, aparece también en el nuevo plan la importancia de la eclesialidad de la formación sacerdotal. Esta se concreta al menos en dos aspectos que querría brevísimamente apuntar. Primero es la conciencia y experiencia intensa de la diocesanidad. El plan lo recuerda varias veces ante el perfil de no pocos candidatos sin una vinculación real con la Iglesia diocesana, que provienen de otras diócesis, a veces de otro país, órdenes religiosas o movimientos. La diocesanidad no es simplemente una vinculación jurídica mediante la incardinación, sino un elemento esencial de la identidad y espiritualidad del presbítero, como dedicación y consagración estable a una iglesia particular, que tiene una historia y tradición pastoral, dentro de un presbiterio encabezado por un obispo, y solo en ella y desde ella abierta a la misión universal. Y otro aspecto importante de esta eclesialidad ligado a la nota comunitaria es la corresponsabilidad formativa. El plan de formación en el capítulo 6, dedicado a los agentes de la formación, hace un amplio elenco de los mismos, desde el principio ya formulado por Pastores Davo Bovis, de que la Iglesia como tal es el sujeto comunitario
que tiene la gracia y la responsabilidad de acompañar a cuantos el Señor llama a ser sus ministros en el sacerdocio. De ahí que se subraye mucho en el capítulo 6 la dimensión comunitaria de los agentes, de la formación, de los sacerdotes en el presbiterio, de los formadores en el equipo, de los seminaristas en su comunidad, de los profesores y especialistas dentro de la comunidad formativa más amplia. Se indica también la responsabilidad de las familias, las comunidades o movimientos de procedencia, los especialistas, los consagrados o las mujeres. No obstante, aquí se plantea aún el desafío de cómo concretar dicha corresponsabilidad de forma efectiva y creativa, sin limitar su participación solo a un nivel técnico o puntual, sino en clave de vocación eclesial y a lo largo de todo el itinerario formativo. Y por último, la cuarta nota o coordenada de nuestro plan es la misionera. El Concilio Vaticano II presentó el presbiterado dentro de una eclesiología misionera, y el Papa Francisco está insistiendo mucho en este criterio como el de la conversión pastoral de la Iglesia. Pastoral y misión son inseparables, pero esta última aporta a la primera dinamismo, vida, plenitud. Hay un himno latino de la liturgia de las horas que a mí me gusta mucho y que expresa muy bien la relación entre pastoral y misión. Dice el himno: Qui bonum pastor optime dun servas queris perditum. Tú, pastor óptimo, que mientras conservas al bueno, buscas al perdido. Evidentemente está detrás la parábola de la oveja perdida, pero hay hoy, como ha comentado reiteradas veces el Papa, la parábola se da al revés. Son 99 las ovejas perdidas de la parábola y tan solo una dentro. El pastor por ello no puede quedarse cuidando solo de esta. De ahí que algunos consideren que la imagen más propia para un pastor misionero hoy sea precisamente la del pescador de hombres, que ha de echar las redes al amplio mar de una humanidad alejada u olvidada de Dios. Como la nota comunitaria, también la nota misionera hace como hilo conductor que ha de unir todas las dimensiones de la formación. Dice el plan, el afán misionero llena todas las dimensiones de la formación, cultivando la humanidad, dando una motivación fuerte al estudio, dinamizando la pastoral y naciendo de la oración. Y el último punto, antes de terminar. Hemos visto el paisaje, el centro o fundamento del plano al que se dirige la formación sacerdotal, las coordenadas, o sea, las calles principales que nos permiten llegar al centro, pero nos queda un elemento, perdón por la palabra elemento, imprescindible, que es el visitante, el caminante, que ha de recorrer sus calles, apropiarse de su belleza y en este sentido hacerse él mismo parte de la edificación. Morfológicamente, la vista de Alcalá es en parte radiocéntrica, en torno a la magistral, pero también irregular, propia de su origen medieval, y esto la hace humana. Nos referimos así a un principio fundamental de la formación que es un desafío permanente siempre: la personalización. Y es que la formación, como respuesta a la vocación recibida, no es, dice el plan, citando el documento del Sínodo de los Jóvenes, ni un guión ya escrito para recitar simplemente, ni tampoco una improvisación teatral sin esquema, sino una oferta de gracia que reclama la interpretación libre y creativa del hombre. Con la personalización, el plan quiere indicar al menos 3 cosas, que solo voy a apuntar, pero que son muy importantes. La primera, personalización, significa adaptar. O sea, este plan, muy amplio, hermoso, ha de adaptarse
a cada uno de los seminaristas, de sus destinatarios, contando con su edad, con su momento en el proceso formativo y con su historia. Es lo que Pastores da Bovis llamaba la atención al viandante. Nunca como hoy, ante la diversidad de candidatos que tenemos en los seminarios, podemos hacer una formación uniforme. En segundo lugar, personalización es algo más profundo. Significa interiorización. Es decir, todo esto ha de transformar el núcleo interior de la persona frente a una simple apariencia de hábitos virtuosos o una obediencia o adhesión puramente formal a unas normas. Ha de cambiar el hombre interior, hasta ahí ha de llegar, porque si no, no lo habremos hecho bien. El riesgo que vemos y que entristece muchas veces a los rectores es un chaval que en el seminario muy bien cumplía las normas, observaba el plan, pero después una vez ordenado dice, ¡ay Dios mío! ¿Cómo le ha llegado dentro la interiorización, que es la clave? Y personalización significa, en último lugar, apropiación totalizante. Personalizar significa hacer propio, en la totalidad de la persona y de su tiempo, la vocación presbiteral. Esto es lo que evitará esa fragmentación entre vida pública y vida privada, que es un riesgo también hoy para los sacerdotes. Para lograr esta personalización, lo más eficaz que señala el plan es el acompañamiento formativo, el del formador, de tú a tú, que tiene mucho de mistagogía, de acompañamiento que va sacando de dentro y que va plasmando la forma de Cristo en él. Y todo esto destinado, o el fin del acompañamiento, es el discernimiento, que ha de ser una constante en todo el proceso formativo. El plan de formación plantea el desafío de hacer de los formandos hombres de discernimiento, no meros sujetos pasivos que se dejan discernir por otros. Cuando te van el seminarista a hablar contigo en el acompañamiento, se sienta y dice, padre, dígame usted lo que tengo que hacer, disciérname usted. No solo es esto. El discernimiento significa hacer del formando un activo buscador de la voluntad concreta de Dios, dejándose confrontar y consolar por las mediaciones eclesiales. Si esto se hace bien, se adquirirá un profundo estilo espiritual para leer la propia vida, el mundo y los acontecimientos del ministerio a la luz del Evangelio. Y contribuirá sin duda ninguna a consolidar la opción libre por entregarse definitivamente al Señor en el ministerio. Y ya concluyo. Tras estas reflexiones, podemos ya dar una respuesta mínima, por lo menos, a la pregunta con que iniciábamos la conferencia. ¿Cómo formar sacerdotes capaces de evangelizar al mundo de hoy? Inspirándonos en el plano y en la vista de la villa de Alcalá pintada por Antón de las Viñas, hemos visto que el plan de formación nos ofrece la respuesta, en síntesis, un itinerario formativo integral, en comunidad y con impulso misionero, pero que cada candidato ha de recorrer y del que ha de apropiarse personalmente en ese coloquio entre gracia y libertad, llamada y entrega que entreteje toda vocación. En el fondo, este itinerario, como el de los discípulos de Emaús, tiene un marcado contenido y ritmo eucarísticos. La formación de los 12 por Jesús comienza con el imperativo propedéutico y discipular: venid en pos de mí y haré que lleguéis a ser pescadores, pastores de hombres. Y concluye con el mandato apostólico y misionero: id a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Primer mandato, venid, estar conmigo. El último, id y bautizad. Pero entre medias han recibido los apóstoles el mandato memorial y eucarístico:
tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Podría decirse que lo que les permite pasar de llamados a enviados, de discípulos a apóstoles, es recibir siempre de nuevo el cuerpo y la sangre entregados por Jesús. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana y de la Iglesia, lo es también de la formación cristiana y singularmente de la formación de los candidatos al ministerio sacerdotal, que fue instituido juntamente con ella y para ella. La Eucaristía, centro de la vida del seminario, es el lugar por excelencia de la formación sacerdotal. En ese tomad y comed está el cambio del llamado al apóstol. Hay una imagen muy bonita, a mí me tocó comentar en la edición de las Edades del Hombre de Aranda, del pintor burgalés Delfín Gómez Grisaleña, que se titula El apostolado terrenal, y refleja a los 12 apóstoles con sus rasgos más primitivos y rudos, bueno, cada uno como era, cuando fueron llamados por Jesús, y la etimología con su nombre de pila. Y al lado pone el apostolado celestial. A los apóstoles con los rasgos y los símbolos de su martirio. Son los apóstoles que han sido transformados por el seguimiento de Jesús. De esto se trata de hacer en el seminario. Un presbítero logrado es la filigrana del Espíritu Santo. Por eso, en último término, como recordaba el entonces cardenal Bergoglio en la conferencia citada al inicio, el desafío de la formación sacerdotal ahora y siempre es un desafío espiritual, dejarnos hacer por el Espíritu de Jesús, y eucarístico, recibir lo que Jesús nos da. Permitidme al final expresar mis felicidades al Seminario de Alcalá en este 25 aniversario de su erección, y ad multos annos, como se dice en la fórmula de todos los pasos de órdenes, que el Señor que comenzó aquí la obra buena, Él mismo la siga llevando a término. Muchas gracias. Estamos en un momento en el que se ha superado ya la crisis de la identidad sacerdotal. No es el momento del posconcilio, no es el momento de reflexionar la identidad sacerdotal, que está más o menos clara. ¿Cuál es el reto con ese plan de formación que nos has expuesto tan bellamente? El reto que, a su juicio, ve más acuciante en España, porque el plan es una actualización, es una aplicación de la ratio de la Santa Sede para toda la Iglesia. Es una aplicación para la Iglesia en España. Muchos de los puntos hablan de la coyuntura y de la circunstancia de nuestro país, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en uno de ellos donde se agradece pues a toda esa generación de sacerdotes, pero que van muriendo, que de alguna manera no tienen relevo. Entonces, ¿cuál es el reto mayor ahora mismo en la formación? Has contestado a todo con el plan, ¿no? Pero desde el punto de vista, quizá se nos está insistiendo mucho en el tema de la conversión pastoral, ¿no? No sé. Aunque está de fondo, habría que dar toda una conferencia en el simposio, me tocó tratar los desafíos precisamente. Es verdad que no estamos hoy, esta mañana se recordaba, los que hayáis estado, no estamos en el momento ahora, podríamos decir, de una crisis de la identidad teológica del ministerio, está publicando mucho, los elementos centrales están claros, por eso es el centro de lo que estaba explicando. Es verdad que lo que hoy se dice es que el problema
en el que estamos es de realización existencial, es decir, de cómo traducir en nuestra vida, en el hoy, esta identidad clara y que recibimos en el sacramento. Creo que precisamente por eso, para pasar de la identidad a la realización existencial, lo central es la formación, porque la formación es lo que permite este paso. Sin formación inicial y permanente no hay esta traducción. Y ahora, en esta formación, ¿qué desafíos son singularmente importantes? Yo creo que hay uno, está en España, y creo que por lo que conozco de otros países, por eso lo he citado al final, pero no por eso es el menos importante, a mí el que más me preocupa es el tema de la personalización. Es decir, en cómo plantear un itinerario formativo y un acompañamiento formativo eficaz, en el que realmente la persona quede transformada, porque se trata de eso, se trata de formar, es decir, adquirir esa forma de Cristo que le cambia. Y para eso el acompañamiento formativo, sea del formador, del director espiritual, sea el acompañamiento comunitario, que también hay que profundizar en él, de modo que incida en lo más profundo de la persona, que cambie su corazón, es lo central. Porque sin ese cambio por dentro, sin ese hombre interior, un sacerdote de dentro, porque las formas nos pueden ayudar, pero esas no sostienen una vida y un ministerio sacerdotal, no hacemos nada. Es decir, a mí me parece que eso es fundamental. Y luego otras insistencias que sí son importantes, ¿no? Una es lo comunitario. El plan de formación se insiste en que haya una comunidad formativa viva. A veces se habla, el término exacto es suficiente y proporcionada, o es verdad que lo suficiente y proporcionada hay que establecer los criterios. El punto no solo es el número, el punto es que sea una comunidad viva, en el que uno realmente haga una experiencia de comunidad que le inicie a lo que va a ser luego la fraternidad en el presbiterio, y también le inicie a lo que va a ser la corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Y eso a mí hoy me parece también muy, muy importante. Y el segundo, que tiene que ver con la nota misionera. No sé si a vosotros os pasa, pero a nosotros cuando tenemos luego que aterrizar esto, cuando llegas a la nota misionera dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Exactamente, no es lo mismo que lo pastoral, bueno, he intentado indicar lo específico, pero claro, ante el contexto socioeclesial que vivimos, ante la secularización tan creciente, el formar para precisamente realizar una pastoral realmente misionera, de primer anuncio, de cambio de estructuras que sirvan lo que el Papa en la Evangelii Gaudium dice, pasar de una lógica de la conservación, que tiene en el sacerdote el centro, en el ejercicio de sus tres funciones, pero sobre todo de lo sacral, y ya está, a una verdadera pastoral misionera, que tiene a la comunidad en el centro en la que preside el sacerdote y que tiene como horizonte la evangelización. A mí eso me parece que es muy potente y hoy por hoy es muy necesario, porque es el horizonte inmediato, no es horizonte, es lo inmediato que tenemos ya. Entonces yo haría esas dos acentuaciones. Sí, don Gaspar, ha mencionado el tema de la pastoral vocacional, que sería el paso previo a toda esta formación del candidato al sacerdocio. Entonces, si podría hablar un poco más y también cómo plantearla, como ha dicho antes, para no caer en los riesgos de esa autocandidatura que se da hoy en día frente a lo que serían los primeros. El capítulo 2, cuando se presenta la pastoral vocacional, el comienzo, diríamos el primer subapartado, se nos dan los principios de la pastoral vocacional en la Iglesia. Y ahí yo creo que sí que es muy importante avanzar hacia generar en la comunidad cristiana una cultura vocacional, que está basada precisamente en una antropología vocacional, que es lo que en la crisis antropológica que vivimos está absolutamente cancelada. Porque hoy ante el mundo de hoy es ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Y de hecho nosotros, hasta incluso en la pastoral vocacional con los críos en catequesis, a veces preguntamos, oye, ¿y tú qué quieres ser? No es la lógica cristiana. La cuestión no es qué quiero ser, sino qué estoy llamado a ser. La vocación no la tengo,
en primer lugar la elijo, sino en primer lugar la recibo. Es un don. Entonces, vivir desde la conciencia de que primero ser persona humana es un don. La vida es don. Y luego ser cristiano es un don del Señor. Y si es don, el don reclama respuesta. Y está la dinámica de lo vocacional. Y luego esa respuesta ha de especificarse en el camino, que son las distintas vocaciones específicas como respuesta a este don. Solo así la pastoral vocacional, en concreto al ministerio ordenado, se sitúa en un marco amplio y natural en la vida de la Iglesia. Porque si no, a veces se puede plantear como algo, es el rarito, ¿no?, que quiere ser cura. Mira, el rarito. Nosotros a veces en grupos vocacionales, cuando se ha trabajado mucho esto, al final se ve con mucha naturalidad que uno diga, pues mi vocación es el sacerdocio ministerial, mi vocación es ser religiosa, mi vocación es la matrimonial, ¿Por qué? Porque hay un previo. Yo creo que esto es uno de los grandes retos. La Conferencia Episcopal Española, en el momento actual, ¿no?, está don Jesús, que nos puede informar mucho mejor que yo, está potenciando lo que es el servicio a vocación, Servicio Nacional de Vocaciones, precisamente para subrayar esto. Lo que esta mañana se nos ha dicho en el simposio, quizá con un lenguaje muy técnico y muy profundo, en el fondo es esto. Y a mí me parece que es fundamental. Luego ya después se camina. Como usted hablaba sobre que la comunidad de seminario tiene que estar viva, entonces, es que ¿en qué sentido y cómo ha de ser para que la comunidad esté viva? Gracias. Una comunidad cristiana viva, yo creo que es una comunidad, desde luego, que vive desde el centro de la vida, que es Cristo. Por eso he dicho al final, porque parecería, dice, bueno, ¿y dónde entra aquí lo espiritual y la Eucaristía? Ese es el corazón de la vida, que tiene un grupo humano suficiente para poder ser viva, porque, hombre, donde dos o más, dice el Señor, pero dos, por lo menos la Trinidad son tres, ¿no? Es decir, que haya, perdonad la broma, pero que haya un grupo humano suficiente, porque solo ahí se pueden tejer relaciones de crecimiento y de maduración. Una comunidad viva también me parece que es un elemento importantísimo, un itinerario formativo claro, compartido, explicado. Yo creo que todos estos son como criterios, ¿no? Y luego es una comunidad también que tiene el doble movimiento, ¿no?, que es el del corazón, ¿no?, de sístole y de diástole, ¿no?, que está concentrada en Cristo, desde donde viene la fuerza, pero también es una comunidad abierta. Es tanto más viva cuanto más cuida también la relación, es decir, la comunidad, aquí habla en el seminario, ¿no?, como comunidad abierta, en el sentido de presente en la diócesis, presente en las comunidades parroquiales, en el que se hacen presente otras realidades que la enriquecen. Todo este intercambio, que no quita para nada la concentración específica de la formación, pero que sí la vivifica, me parece importante. Diría así. Pues concluimos con una última pregunta de Luis Eduardo. Sí, ha hablado de la diocesaneidad y me parece un tema claro y clave en este momento. Es un atrevimiento, don Gaspar. Usted está hablando a una diócesis joven. Hablamos de reinstauración y es así, porque tenemos raíces antiguas, pero realmente es desde el año 91. Entonces, son 30 y pocos años de diócesis, 25 de seminario. ¿En qué sentido, a usted, biográficamente, el pertenecer a un presbiterio con hondas experiencias sacerdotales y con una espiritualidad sacerdotal, estoy pensando en Baldomero, Jiménez Duque, o podría decir otros nombres, ¿no? ¿En qué sentido eso le ha nutrido para el ejercicio del ministerio y ahora para este oficio que la Iglesia le confía de formar? Y qué decirnos a nosotros que estamos un poquito, bueno, pues en esta primera juventud, digamos, ¿no? 25 años. Bueno, yo, por lo que respecta a mi diócesis de Ávila, a mí me han nutrido muchísimo
En el plan de formación, de hecho, cuando se habla de los criterios para elaborar el itinerario formativo, que es, diríamos, la traducción de esto al seminario diocesano concreto, sí que se dice que hay que tener en cuenta entre los criterios lo que llama la tradición formativa de la diócesis. Porque, claro, toda diócesis es una iglesia local, es la realización del misterio de la iglesia en un lugar y en ese sentido es común a todas, pero toda tiene una historia de santidad, de pastoral, pues que marca también su presbiterio y le da su identidad. En ese sentido, a mí, la tradición formativa de nuestra diócesis de Ávila me ha nutrido muchísimo y solo puedo estar hondamente agradecido a lo que he recibido de toda esa, que además que como es tradición se transmite. Es decir, yo a don Baldomero Jiménez Duque, que fue rector del seminario de Ávila en los años, desde el 40 hasta el Concilio Vaticano II, claro, él marcó el grueso actual del presbiterio y un estilo de formación, también aprovechando, claro, evidentemente integrando en nuestra diócesis la importancia que tienen los santos místicos, ¿no? Santa Teresa y San Juan de la Cruz, entonces cómo ellos también pueden iluminar el camino de formación. Yo a don Baldomero lo conocí de niño, siendo seminarista menor. Tengo que reconocer que a mí me encandilaba una persona de 80 y pico años, con el pelo de punta, que nos iba a decir a unos críos. Sin embargo, a mí me encandiló, explicándonos la historia de nuestra diócesis. Pero bueno, luego yo lo he recibido, además de don Baldomero, de todos los que han ido siendo formadores, profesores nuestros. Eso es una riqueza enorme que no podemos perder y que cada diócesis tiene la suya, me parece, ¿no? Bueno, por esto nosotros somos mejores, cada uno tiene la suya. Lo bonito, y ahora vuelvo a la diócesis de Alcalá, precisamente como una diócesis joven, como se ha descrito, es que de estos 25 años la diócesis se ha estado haciendo. Y el hacerse de una diócesis, como nos pasa en las parroquias, cuando te mandan a una parroquia nueva, de nueva edificación, el Señor es el que hace, ¿no? Pero tienes que cooperar a edificar la comunidad. Y eso también es muy bonito. Y a mí me parece que esa también es la riqueza, porque ahora, para que esa tradición se consolide, bueno, pues yo creo que sí que es importante, pues asegurar los elementos propios de la diócesis de Alcalá, de las personalidades que han ido influyendo, de la tradición de sus santos, y todo eso yo creo que va dando un estilo a integrar ahora. Pero lo bonito de esto es que se está haciendo, y eso pues también lo hace bello. Sí, sin duda. Muchas gracias, don Gaspar. Decía Luis Eduardo que era atrevida su pregunta, me voy a atrever a dar yo también una respuesta en relación a esto, desde la libertad un poco del que es nuevo en la diócesis y está de paso, entonces pues eso a veces da también más libertad. Yo creo que por lo que he ido conociendo esta diócesis sí tiene una profunda tradición, desde luego, más allá de por supuesto, los santos niños, pero yo descubriría como 3 estados de esa tradición de formación. El primer estado es la presencia de la Universidad de Alcalá y la vida consagrada en esta ciudad, ¿no? Es algo que cuando uno viene de fuera a uno le sorprende. O sea, uno anda por estas calles y uno percibe el espíritu franciscano, por supuesto del cardenal Cisneros, pero de San Diego de Alcalá, con una grandísima fuerza de la presencia de los dominicos y Santo Tomás de Villanueva, por supuesto la presencia de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús. Es decir, creo que para esta ciudad esa tradición formativa medieval de la primera modernidad, ¿no? Pues de la era moderna, me parece que es fundamental. Una segunda tradición de esta ciudad, de esta diócesis, que sinceramente creo que sería un grandísimo error perder, es su raíz en la diócesis de Madrid-Alcalá y la tradición de José María García La Higuera, que ha marcado el presbiterio de Madrid, que en el fondo es el presbiterio que configura esta diócesis también en su principio y que es también raíz de esta diócesis, no solo de lo que habrá quedado como diócesis de Madrid, sino de toda la
archidiócesis, ¿no? Y por lo tanto creo que la raíz de José María García La Higuera, un santo que marcó la formación del Seminario de Madrid durante pues tantos años, creo que también es importante. Y en tercer lugar, la de aquellos sacerdotes que se quedaron en esta diócesis, en este inicio, como decía Gaspar, y que pues de proveniencias distintas y bueno, pues en una etapa, podríamos decir, pues todavía convulsa, posterior al Concilio Vaticano II, fue generando esa primera tradición sacerdotal de esta diócesis, ¿no? Pues los sacerdotes que conocéis mejor que yo, que fueron, pues como los, podríamos decir, últimos patriarcas de esta diócesis, ¿no? Pues que quedaron aquí y que pues han muerto ya algunos, otros son mayores y están falleciendo. Sin entender su historia y la historia de la configuración de esta diócesis cuando se creó, dentro de poco pues tendremos la suerte también con la celebración de las bodas de plata de concelebrar con los 3 obispos que ha tenido esta diócesis, ¿no? Sin conocer la historia de estos 3 obispos, que es historia breve y por lo tanto que se puede conocer, pues creo que esto sería un poco como la tercera etapa de esta tradición, ¿no? O sea, yo creo que tiene una tradición muy rica la diócesis de Alcalá para seguir creciendo en ella. Muchísimas gracias. Don Gaspar, cuando propusimos este tema, veíamos que era importante. A veces la formación sacerdotal parece que solo nos interesa a los sacerdotes. Creemos que es un tema muy importante para los laicos, por eso me alegro de que muchos seglares estéis también aquí. Creo que cuando él decía el rasgo de la eclesialidad de la formación es que a todos nos interesa cómo se forman los sacerdotes, porque ellos son para todos, ¿no? Por lo tanto, es cierto, y yo estoy seguro, ¿no?, de que a los seglares os preocupa y os interesa cómo se forman hoy los sacerdotes. Espero que con esta visión tan amplia y profunda de Gaspar hoy hayáis tenido esa mirada de ver que la Iglesia está muy atenta a la formación de sus sacerdotes, se preocupa mucho por esta formación, le dedica pues mucho tiempo, muchos recursos, porque verdaderamente es algo muy, muy nuclear, muy valioso, ¿no? Pero necesita de todos, de la oración y de la colaboración, ¿no? Porque un sacerdote pues es obra de la acción del Espíritu Santo, pero no lo forma solo el rector, el formador, el director espiritual, el obispo, los compañeros, sino toda la Iglesia. Cuando un seminarista está en una parroquia, cuando nos encontramos con un seminarista por la calle, cuando un joven tiene amistad con un seminarista, la forma en la que se relaciona con él forma parte también de este proceso formativo. Así que muchísimas gracias y que Dios nos conceda muchos sacerdotes santos.